Ok, estamos de regreso en Foro Cristiano, como anunciamos, con el reverendo Miguel Ángel Casco González. ¿Qué tal está, reverendo? Aquí, hermano, bendecido con la lluvia de esta madrugada. Y también, pues, unos bendecidos y otros lamentándose, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. para iniciar el programa, antes de entrar en materia con lo que hace la coordinadora y el reverendo Casco, estamos lamentando el incendio del Mercado Oriental ayer. Siempre es como, le llaman ya bomba de tiempo al Mercado Oriental. Santiago, creo de que hay varios puntos sobre este tema. En Sí. primer lugar, expresar nuestra solidaridad Claro que sí. con Comerciantes. los comerciantes, hombres y mujeres que han sufrido esta tragedia. Sí. Las causas se están investigando, aunque todo gira a que una candela que quedó encendida en un lugar donde venden productos esotéricos fue la causa de la explosión, fue la causa del incendio. Sí. Esos son los primeros elementos que se aproximan, lo que será denegado o confirmado por los especialistas en el Correcto. tema. Nuestra solidaridad con ellos, y lógicamente confiamos en que el gobierno de la República va a contribuir, ya sea mediando o contribuyendo a que los bancos puedan darle crédito a estas personas. En segundo lugar, es importante resaltar Sí. la actitud activa y solidaria de las autoridades municipales. Pocos minutos de que se haya iniciado este incendio, estaban presentes. Incluso antes que los bomberos llegaran, ya estaba presente ahí el compañero Fidel Moreno con otras autoridades, coordinando el proceso y luego todas las instancias de SINAPRED. Es importante resaltar que Nicaragua tiene un sistema de emergencia, Sí. no solamente para terremotos, no solamente para huracanes, para epidemias, sino también para este tipo de situaciones donde se activa de inmediato. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, no tienen que esperar una llamada, saben dónde ir y cómo activarse. Entonces es un sistema que tiene me imagino, una clave interna de coordinación, y eso hace que inmediatamente estén las autoridades en el punto a la hora correspondientes. indicada. Reverendo, yo tengo el video del inicio de esto, y precisamente donde aclaran cuál es el principal obstáculo para enfrentar un tipo de problemas como este en el mercado oriental, y quizás haya en otros sitios, pero en el mercado oriental este es el Sí. principal obstáculo, que es la accesibilidad de los Correcto. camiones. Y sobre ese punto, Ajá. sobre ese punto yo creo que las autoridades, en este caso la alcaldía, debe ser firme. No es posible que se siga argumentando que por falta de acceso, imagínate, un bombero decía hoy en la madrugada que tuvieron que extender 9 cuadras una manguera. Correcto. Para que pudiera llegar al lugar del Ya, siniestro. ya no llega con fuerza esa agua. No, totalmente. Entonces no es posible, tiene que ordenarse y ser firmes para evitar este tipo de tragedias. En español, claro, limpiar las calles del Oriental. Ahí estaba, accesibilidad. O sea que las calles del Oriental ya no existen. Solamente puede entrar alguien a pie. No hay acceso ni siquiera ya para motocicleta. Solo a pie, y son... ¿Cuántas manzanas hay? Estamos hablando que el mercado oriental está integrado por 120 manzanas que no hay acceso, no hay acceso a vehículos. El área afectada fue de 3/4 de manzana, Sí. un poco más de medio cuarto de manzana, de ahí 50, 60 módulos. Pero eso que el bombero señala con tanta transparencia, dice falta de accesibilidad. No pudieron entrar con las unidades. Eso no se puede repetir. Claro. Es decir, la alcaldía tiene que ordenar, si hay que ampliar por otras áreas, pero dejar las calles de acceso. Tienen que haber calles principales donde se pueda penetrar. Me parece, reverendo, que ya la alcaldía hizo propuestas a muchos comerciantes que están en las aceras y en las calles de reubicarlos en otros puntos, hacerles otros mercados, pues, hablando en términos Sí. claros, pero todos quieren, pero no trabajar en el es asunto de Oriental. propuesta, tienen que tomar decisiones. Miren, señores, prohibido instalarse aquí. Pero ahí yo veo que hay cierto temor de las autoridades en perder y ya cae al ámbito político, al ámbito
partidario, si usted quiere, pues, o de simpatía partidaria. Si tocamos a esto, armamos un alboroto y se nos va a crear yo sé que hay gente que no le gusta trabajar de manera ordenada. Y entonces lo manejan de otro tipo. Bueno, estos vienen a afectar al comerciante. Pero tiene que valorar que sopesar la vida. Orden, vida o destrucción. Sí. Tiene que haber un... Sí, yo estoy claro y estoy de acuerdo con ustedes que las autoridades deben de decir alto, primeramente a los nuevos que están llegando, porque si usted va al mercado oriental diariamente, usted diariamente ve nuevos carretones, nuevos puestecitos que comienzan en una esquinita y cuando ven ya tienen una mesita, sí. Después ya tienen un techito y ya después son un tramo en la calle. La única área que paso de vez en cuando, porque trato de evitarlo, es el gancho de camino. Pero ahí está saturado. Y esa pasadita ahí a la orilla de la estación de policía, sí. Que antes tenía 4 metros, luego tiene 3 y ahora 2 con costo, y la gente va quitando los canastos y uno puede pasar. Es increíble, no puede ser así. Está ahorita aparentemente de doble vía, pero ya está en una vía. Cuando quiere pasar el que viene de este a oeste, tiene que esperar que se haga a un lado el que va de oeste a este para poder pasar el otro. El mercado está ahogando todo ese sector de Managua. Entonces eso hay que ponerle un detente. Hay que decir ya no más crecimiento del mercado oriental y ordenamiento. Como dijo un humorista ahora, ¿quién podrá ordenar esta situación? Ok, reverendo, nos toca ir a una pausa para tocar otros temas, ya directamente vinculado con el trabajo de la coordinadora evangélica, el aniversario de un año más del aniversario de la Constitución del Estado de Israel, yo le digo en su nueva etapa, porque Israel ha sido siempre Estado-nación, sí. ¿Verdad? Y otros temas ahí, las elecciones municipales. ¿Cómo valora usted la participación principalmente de los sectores evangélicos en las elecciones municipales? Hay un nuevo grupo que es de perfil evangélico, sí. Que es del reverendo Cerrato, y los proyectos de la coordinadora. Perfecto. También la campaña que tuvieron en Bilwi, que tengo entendido la coordinadora estuvo impulsando directamente ahí este asunto. Y tal vez damos una pasadita con el aspecto del INS, porque la coordinadora tenía un proyecto de aseguramiento para pastores. Sí. Entonces, ¿cómo lo miran ahora con esto que dicen de que no hay fondos en el INS? Volvemos. Regreso con el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica Nicaragüense, y analizábamos con él pues la triste tragedia del mercado oriental, reverendo, y que bueno, la lección es buscar cómo ordenar, o ¿cómo serían las recomendaciones, ¿no? Buscar cómo ordenar que los comerciantes pues acepten que tienen que ordenarse por su propia seguridad. Ayer decía, ya para cerrar el tema, uno de los comerciantes, ya el asunto eléctrico está ordenado, ya está antifraude, le llaman ellos, ya está antifraude, ya no está seguro, pues, o sea que lo que sucedió fue producto de la negligencia abajo, de algún fuego encendido ahí, parece que una vela, usted lo decía, en un asunto de ventas, de asuntos esotéricos. Entonces eso trae maldición de todas maneras, ¿no? Sí, habría que ver, y ojalá de que el resultado del análisis que hagan los especialistas indiquen exactamente por qué dejaron esa vela encendida, en honor de quién dejaron esa vela, ¿verdad? Y por supuesto estar muy activos ante una situación como esta para que no se repita. Correcto, bueno, ahí quedamos en este tema y vamos a pasar al de la misión de pastores que estuvo en Bilwi. Ah, sí. Recientemente estuvimos coordinando, sí, apoyando un evento importante que es primera vez que se hace en Puerto Cabeza en esa magnitud. Ahí tenemos las imágenes, estaba lleno ese estadio. Sí, había un cronista deportivo ahí de Bilwi que decía que entre las personas que estaban en las gradas y las que estaban en grama, habían fácilmente unas 15,000 personas. Yo personalmente creo que menos, ¿verdad? Yo creo que había por lo menos entre 6 y 7,000 personas. Pero en correspondencia, reverendo, con la población de Bilwi, eso es una inmensa cantidad. Es como que aquí en Managua haya una concentración de 600,000 personas. Y lo otro es que primera vez los pastores se unen, sí, para hacer un evento de esta naturaleza, a ese nivel, a esa escala, y luego fue un evento simultáneo, actividad en la noche. Por ejemplo, el sábado se hicieron 5 eventos en el día. Se tuvo un encuentro con mujeres
donde el templo que se dedicó para esto, Torre Fuerte, de la iglesia morava reformada, Ajá. estaba totalmente lleno. Ahí le tocó a la pastora Elena Alfaro, esposa de Henry, dirigir la enseñanza, y hablaron sobre testimonios de mujeres de éxito. Luego, a esa misma hora, que fue a las 9 de la mañana, estos encuentros fueron de 9 a 12. Correcto. Mi hermano también, Samuel Casco, estuvo dirigiendo desde Costa Rica. Él tiene un ministerio, que vino una delegación de 5 hermanos de Costa Rica, un encuentro para pastores, hablar sobre el liderazgo. Luego, a esa misma hora, un encuentro de jóvenes en otra iglesia que estaba abarrotada, de la Iglesia de Dios, en Puerto Cabeza. Ahí le tocó a Oscar Daniel, que es mi hijo, encargado de los temas juveniles, Sí. Dirigir todo el tema de la juventud. A esa misma hora habían 250 niños. Correcto. En otro evento dirigido para niños, que fue coordinado por otras personas. Por la tarde de este sábado tuvimos un encuentro con las autoridades de gobierno. Correcto. Ahí estuvieron presentes, no creo que todavía no hay imágenes de este encuentro en Facebook, pero había un encuentro importantísimo con las autoridades del gobierno regional, Sí. la alcaldía, una importante delegación de la policía, Correcto. del ejército, de las delegaciones de gobierno. Habían alrededor de unas 45 personas, funcionarios de gobierno de alto nivel de Bilwi, con quienes nos reunimos y con ellos discutimos el tema de los talentos, haciéndole ver que Dios ha puesto en manos de ellos talentos y que deben de ponerlos al servicio de la población, del reino, y no enterrarlos como hizo el de la historia. Administrarlos bien. Correcto. Reverendo, ¿por qué escogieron Bilwi? Esto fue una motivación que Dios puso en el corazón de el hermano Henry Alfaro, que es un evangelista, pastor. Él es el presidente del Ministerio Internacional Tocando Naciones. Correcto. Él decía, bueno, todos los evangelistas piensan ir a Managua, Sí. León, Masaya, pero creo que una de las motivaciones que impulsó a realizar este evento en Puerto Cabeza se debe a que esta es una zona muy afectada históricamente, muchas contradicciones de los pueblos indígenas, los criollos y otras personas que han venido posesionándose de áreas de la zona. Luego fue una zona que fue sacudida también por el crimen cometido contra Vilma Trujillo, donde una comunidad evangélica del Cortezal se vio involucrada en este tema. Entonces hay muchas heridas en la zona y se consideró importante dar una palabra de fe, de esperanza, de compromiso. Yo me impresioné, te digo, el ver la cantidad de gente que llegaba a entregar su vida a Jesucristo. Se consideran unas 700 personas, aunque solamente se lograron contabilizar en fichas 450. ¿Cuántos días fueron? Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo. Correcto, en el estadio. En el estadio. Fueron las concentraciones principales generales. Sí, en el estadio. Sin embargo, veo que enfocaron varios sectores: juventud, mujer, pastoral, niños y autoridades de gobierno. Entonces fueron en un enfoque integral ahí a hacer la misión. Y de previo, un grupo de unos 100 hermanos de Nicaragua y de otros países estuvieron 5 días haciendo un trabajo de evangelización casa a casa. Antes de la campaña se hizo un trabajo de visitación casa a casa y eso fue también parte del éxito, donde la población se dio cuenta. Lógicamente los medios de comunicación locales dieron bastante promoción al evento, igualmente un canal de televisión nacional nos apoyó en este asunto, radios de Puerto Cabeza, tanto de programación evangélica como secular, apoyaron el evento. Se dio una conferencia de prensa con los medios de prensa de Puerto Cabeza. Fue un evento muy importante y creemos de que Dios tocó mucha gente y hay gente que seguramente va a continuar su vida cristiana ahora visitando las distintas iglesias que estuvieron apoyando el evento. Interesante. ¿Y tienen algún proyecto para otro municipio? Bueno,
En este caso nos tocó a nosotros como Coordinadora Evangélica Sí. y Comunidad de Fe, que son dos instancias de organización que estamos coordinando, apoyar a estos hermanos. Ahora ellos están pensando en otro país. Ya. Están pensando en otro país y nos han pedido apoyo también en este asunto. Posiblemente se definan por Haití o por Dominicana o Cuba, cualquiera de esos tres países, ir a un evento similar. Y en mi caso, pues yo les he ofrecido apoyo. En el caso de Cuba, dadas las relaciones Correcto. que tenemos con las iglesias de Cuba y otras entidades, para hacer algo similar, pero posiblemente se pueda hacer. Yo te digo, en lo personal estoy queriendo, ahora que ya estoy un poco más restablecido de mi pie, después de haber sufrido un accidente terrible, ver, ir a hacer algo a la comunidad del Cortezal. Creo que es una comunidad que debe ser atendida. No puede quedar únicamente en el tema periodístico, el tema del crimen a Vilma, el tema de las contradicciones religiosas. Creo que hay que ir y yo me he abocado con algunos pastores que están interesados en ir a esta comunidad, pero no un día, sino por lo menos pasar ahí una semana, hablando con la gente, escuchándolos a ellos, pero no llegar con las manos vacías, sino llevar algún alimento, llevar medicina. Pan espiritual y pan, algo pan así. y sustento. Yo creo que es una comunidad que nadie sabía dónde estaba y tuvo que darse un crimen de esta naturaleza para que una tragedia para darse a se diera conocer. cuenta. Y estoy queriendo organizar algo para ir ahí al Cortezal. Bueno, ya vamos a hablar de los proyectos de la coordinadora, pero quiero que antes de terminar este segmento, reverendo, hablemos del INS. Últimamente pues hubo toda una campaña a favor y en contra de la situación del INS, y al final el gobierno dijo pues no se mueven las cotizaciones, no se mueve el número de semana y no se mueve el monto a aportar, que todo el mundo ya está tranquilo pues. Pero usted nos contaba la vez pasada de que tiene un proyecto como coordinadora de asegurar a pastores, si no mal recuerdo. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es apoyar a autoridades del INS. Ajá. Y en los encuentros pastorales que hemos organizado, han ido autoridades y trabajadores del INS a ofrecer los planes de seguridad para pastores. Correcto, esto es tipo, ¿cómo le llaman? Cotizaciones fuera del ámbito laboral, pues, ¿cómo le llaman? Sí, tenemos el plan de seguro facultativo, el seguro facultativo, donde el gobierno de la República ha orientado al INS que a los pastores se le dé digamos, una tarifa especial. Van a tener o tienen los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano, pero ellos pagan un poco menos. Ya. Entonces, así tuvimos varios eventos. Es posible que en lo que resta del año tengamos otros donde las autoridades del INS van y se reúnen con los pastores y están analizando los que en alguna época trabajaron y luego cotizaron y se retiraron. Se les suman. Yo tuve una experiencia en Tisma. Ajá. Ahí tuvimos un encuentro con unos 40 pastores y estaba ahí un pastor anciano y él me dice, reverendo, yo trabajé cuando era joven, me dice, pero yo tengo 20 años de estar en el pastorado y nunca he cotizado. Entonces, ¿qué? Yo no puedo cotizar ya a mi edad, y ¿qué beneficio voy a tener? Una de las jóvenes que estaban ahí del INS se me acercó y me dice, reverendo, pídale si anda su cédula. Le pedimos la cédula y ella se fue al sistema de computación a chequear. Y me llama, mire, me dice, este señor desde hace años es beneficiario de una pensión. Él ya cumplió todo las 750. Entonces lo llamaron al hermano y le dije, mire, usted estaba perdiendo averaje. Estaba perdiendo. Y entonces al mes siguiente él comenzó a recibir un cheque. Ahí está. Y sí, es lo que decimos aquí, por falta de conocimiento se perece. Entonces, yo creo que este tema va a continuar normal. El gobierno creo que ha tomado la decisión correcta. Sabia, sí. Aunque las presiones del Fondo Monetario Internacional son fuertes, sin embargo se ha logrado, creo, un acuerdo en este sentido para no aumentar los años, porque se estaba proponiendo que en vez de 60 fueran 65 años. 5 años más. 5 años más, lo cual para el nivel de vida del nicaragüense no es... ya solo para esperar la... Sí, no es algo que motive pues a la gente. Sí, ya 65, cuando el nivel de vida está en los 70, creo. Es lo que se dice, ya ¿no? solo esperar 5 años para disfrutar todas las cotizaciones de una vida es algo mejor.
sus mejores 10. Así es. Entonces, los pastores tienen todavía este acceso, van siempre a completar sus 750 siempre. Y se acogen. Ellos pueden seguir cotizando, ¿verdad?, en el plan médico, en este plan de seguro, y con sus cuotas mensuales. Y entonces todos los pastores que todavía no lo han hecho, ellos pueden hacerlo, pueden acudir a nuestras oficinas o llamarnos y nosotros le hacemos el enlace con las autoridades del INSS para que puedan ser atendidos de manera especial. Ok, reverendo, nos toca que hacer otra pausa, pero cuando regresemos vamos a tocar el tema de un aniversario más del Estado de Israel, que fue en 1948. El 14 de mayo 14 de 1948. mayo, o sea que fue ayer el aniversario. Ayer fue el Entonces 69. vamos a ver cuáles son los comentarios del reverendo Casco sobre esto. También las elecciones municipales que se avecinan para noviembre. Hay un nuevo partido de tendencia cristiana evangélica, aunque ellos dicen que no, pero todos los conforman, son cristianos evangélicos y dicen consignas y textos bíblicos para decir sus propuestas políticas. Y bueno, y también cómo va el censo que iba a impulsar la coordinadora evangélica y otros proyectos que tengan. Regresamos. De regreso en Foro Cristiano, estamos conversando con el reverendo Miguel Ángel Casco, ya varios temas de interés, y esta vez pues nos toca, ayer fue un aniversario más de la restitución, vamos a decirlo así, del Estado de Israel, reconocido ya por las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948. Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros como cristianos evangélicos que venimos de una cultura judeocristiana que llamamos, ¿no? ¿Y cuál es el vínculo que nos puede unir con que el Estado de Israel cumpla? Porque también otros estados viven cumpliendo y no los connotamos, no los celebramos. Bueno, la diferencia es que el Estado de Israel, Ajá, bíblicamente hablando, sí, podemos interpretarlo como el reloj de Dios en la historia. Y los hechos que se dan en Israel marcan pautas para entender profecías cumplidas o por cumplirse. yeah. Lógicamente, yo no soy de los que creo la exclusividad, que Israel es el pueblo de Dios. Sí. Esa es una visión judía de la cultura y religión judía, pero que el cristianismo rompe con ese reduccionismo de Dios para un pueblo y se amplía a todos, a gentiles, a griegos y a todo mundo. Ya no hay gentil y no hay judíos. Entonces ya no podemos hablar del Dios de Israel, sino del Dios de las naciones. Así es. Es decir, a veces hay pastores y predicadores que se encierran en ese esquema sin darse cuenta que están promoviendo la religión judía. Sí. Porque lógicamente el cristianismo nace, se cimenta, se cultiva dentro de la religión judía. Sí. Jesús nace y crece dentro de la religión judía, sí, y cumple con todos los parámetros, sí, de la religión judía, como niño, como joven, como Yeshua, como Mesías, lo que sea. Pero Jesús hace una transición entre el judaísmo a lo que luego se llamaría cristianismo. Correcto. Y él lo importante, lo trascendente, lo traslada al cristianismo, y lo que no queda dentro de la Torá o queda dentro del concepto de la religión judía. Pero bueno, el pueblo de Israel, que es parte del pueblo de Dios, claro, y que para muchos judíos todavía Jesús lo están esperando como el Mesías, sí, para ellos el Jesús bíblico fue un profeta más, pero no el Mesías anunciado por los profetas antiguos. Menos reconocido como Dios. Correcto. Entonces ahí entre el cristianismo y el judaísmo actual pues existen aproximaciones, pero también existen grandes distancias, sí, en cuanto a muchas visiones bíblicas. Cuando Israel entonces hace 69 años recupera el estatus de nación y es reconocido por las Naciones Unidas como nación, como Estado, ahí lógicamente se marca un momento histórico. Sí. Dentro de todo ese cronograma profético del pueblo de Israel, esa fecha marca un antes y un después. Ahora hay quienes afirman que el próximo año, en 1998, que Israel cumpla 70 años, muchos aplican los 70 años a las 70 semanas de Daniel. Ajá. Y que en ese término de tiempo
sucederán cosas que tendrán que ver con ese hecho profético de las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué se supone que suceda ahí? Bueno, vos sabes, si recurrimos a la Biblia, hay una serie de acontecimientos que van a darse antes, durante y después. Y lógicamente todo lo que estamos viendo en este momento con la guerra en Siria, la presencia de Rusia, Sí. todo lo que es hoy el ISIS, el fundamentalismo islámico, indica que para Israel vienen momentos difíciles, momentos duros, donde puede ser invadido por los países vecinos y lograr de nuevo una situación de enfrentamiento. No es por nada que Israel se ha venido preparando militarmente y es uno de los pocos países que tienen un armamento antimisil que pueden destruir a 600 kilómetros los misiles que ellos van para su territorio. Hay una situación de guerra que pudiera darse en los próximos días o meses que no se puede evitar. Es algo que está ahí dentro del cronómetro profético. Entonces creo que este aniversario que se aproxima al número 70 pudiera tener un elemento más que simbólico y estar dentro de las visiones escatológicas bíblicas. Puede ser que nos equivoquemos en el tiempo, Sí. pero las cosas se van a dar Claro. hoy, mañana o pasado mañana. Lo que está escrito y dicho por Dios se tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Ya porque mucha gente pone fecha y El pone... cuándo está sujeto a interpretaciones bíblicas que pueden variar, pueden equivocarse, pero que se va a dar, se va a dar. Me interesa lo que dijo al inicio de su alocución sobre este tema, cuando dice que no somos la religión judía, porque actualmente, y aquí en Nicaragua, ahorita hay iglesias, congregaciones y pastores reconocidos que están vendiendo símbolos judíos, símbolos del culto judío. Están vendiendo y están haciendo competencia. Yo la tengo más barata que fulano, vengan aquí que aquí está tal precio, y es la misma que está vendiendo el Kel, las menorá, el candelabro, porque la religión católica no se ha metido mucho a eso, pero sí el culto cristiano evangélico está siendo permeado por este simbolismo del culto judío. Y si caemos a la esencia del culto judío, no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, tampoco lo reconocen como Mesías y no lo reconocen como Dios. Y entonces no entiendo yo cómo es que podamos hacer este sincronismo de estas religiones cuando la religión judía es una y la religión cristiana evangélica es otra, reverendo. Sí, yo creo que hay bastante desconocimiento en ciertos sectores de la pastoral y se dejan influenciar por la vestimenta de un rabí, por la barba del rabí, porque hable el hebreo o hable el griego, pero no se dan cuenta que muchas de esas cosas Jesús las cumplió, las vivió o las rechazó. Sí. Y que la fe cristiana, lógicamente, tiene un basamento fuerte de la religión judía, pero que muchas de esas cosas ya no son dentro de la práctica cristiana. Entonces hay gente que vincula a la religión judía incluso con la salvación, lo vincula con Jesucristo, pero una cosa es la religión judía, otra cosa es la fe cristiana, al grado que Jesús se vio en la necesidad de darle identidad a la fe cristiana con una oración que no era judía. El Padre Nuestro es una de las principales identidades de la fe cristiana. Sí. En el tiempo de Jesús habían muchas oraciones parecidas al Padre Nuestro, como por ejemplo la oración que habla Rey Nuestro, que estás en los cielos. Jesús no dice Rey Nuestro, sino que habla del Padre Nuestro y le incorpora una serie de elementos. Los discípulos de Jesús sabían otras oraciones, pero él quiso dejar la oración para los cristianos que le dé la identidad cristiana, que es el Padre Nuestro. Entonces, creo que el tratar de imitar o copiar ciertas tradiciones de la religión judía puede ser un retroceso y no un avance. Jesús fue claro con la instauración de un modelo cristiano, no solamente en su dimensión bíblica, sino también en la dimensión
de fe, de compromiso, de práctica. Es por eso que él de manera, y permitidme la expresión, audaz, él dice, no se preocupen, los mandamientos de la ley de Dios, que es una ley para los judíos, sí, y un Pentateuco para los judíos, porque hay cosas del Pentateuco que nada tienen que ver con nosotros. Dicen algunos, pero la Biblia es toda. Sí, pero tenemos que entender que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Para eso hubo un sacrificio, ¿no? Y Jesús, incluso él dice, no se preocupen, los 10 mandamientos se encierran en 2. Y no es que esté descalificando 8 mandamientos, sino se encierra en estos 2. El que cumpla estos 2, cumple la ley. Y cuando se habla del sábado, y yo a veces digo, ¿por qué así? Hay cristianos que aplauden otras dimensiones del judaísmo, pero cuando le hablas del sábado dicen, no, eso es de la ley, eso es del pasado. Entonces, ¿qué es del pasado y qué no es del pasado? En ese caso, cuando hablas, por ejemplo, del diezmo y otras cosas más, sí, hay una situación ahí que yo creo que todavía no se ha hecho la transición. Hay muchas iglesias, y termino con esto, y pastores, que no han logrado hacer la transición entre el judaísmo y el cristianismo, y eso es muy peligroso. Vamos a hacer un programa específicamente con estos temas, ¿le parece, reverendo? Justo y necesario. Porque tenemos que hacer ahora una pausa, y cuando regresemos ya vamos a dar por concluido el programa analizando y preguntándole al reverendo cuáles son los proyectos que tiene la Coordinadora Evangélica para este año, lo que resta del año. Regresamos. Estamos analizando el asunto en Foro Cristiano, el asunto del simbolismo hebreo en el culto cristiano evangélico. Quedamos con el reverendo de hacer un programa específicamente sobre este tema, porque tiene que ser una hora de conversación, porque hay muchos temas. Está el diezmo, está el sábado, están los sacrificios, está la parte que dice misericordia quiero y no sacrificio, que fue dicho al rey David, ¿no? Ya estaba la ley. Y el rey David cumplía toda la ley, pero decía, no, cumplir la ley, pero quiero misericordia. Por otro lado, echaba a perder lo que hacía con el culto. Pero bueno, elecciones municipales, siempre el pueblo evangélico, y se lo pregunto porque es coordinador de un segmento del pueblo evangélico y comunidad cristiana de fe, siempre participa el pueblo evangélico en las elecciones. El pueblo evangélico vota, el pueblo evangélico está participando en Nicaragua. Y hay un nuevo partido evangélico, o más bien hay un nuevo partido con perfil evangélico, con líderes evangélicos, lo está liderando el reverendo Saturnino Cerrato. Primero, ¿qué le parece que hayan autorizado el Consejo Supremo Electoral un nuevo partido y específicamente con perfil evangélico, cuando hay otras agrupaciones que ya tenían más tiempo de estar solicitando y no les salió? Bueno, yo creo de que es importante que en Nicaragua todas las expresiones políticas que llenen los requisitos tengan su personería jurídica. Si vos pudiste haber solicitado 50 años atrás, pero si no llenaste los requisitos, sí, no basta la solicitud. Tengo entendido que el partido que preside el pastor Saturnino Cerrato sigue no los requisitos y se le dio al igual que otros partidos. Es importante que dentro del concierto democrático nicaragüense todos los partidos que deseen participar y llenen los requisitos tengan su personería jurídica. Correcto. Ahora, mira, sería interesante un programa, Santiago, sobre la visión religiosa de los que presiden los partidos políticos en Nicaragua. Yo me atrevo a decir que hay partidos políticos que están dirigidos por católicos, 4 partidos políticos que están dirigidos por evangélicos y otros partidos políticos que están dirigidos por cristianos. Como diría alguien, bueno, bailame ese trompo en la uña, sí, porque, ¿verdad? Entonces creo... Todos se dicen cristianos al final. Correcto, pero hay un partido político que no está dirigido por personas que se dicen católicos ni evangélicos. Y hay otros que sí, son católicos de profesión y de confesión. Sí. Entonces, tenemos 4 partidos dirigidos por evangélicos. Eso es bueno para los evangélicos, esa diversidad. Llegará el momento en que esos 4 partidos, la fe pueda más que la política y logren unirse, o no será posible que eso se dé. Tenemos el partido de Alternativa Cristiana, sí, que dirige Orlando Tardencilla, sí,
el Camino Cristiano, que dirige el hermano Guillermo Osorno, partido Movimiento de Unidad Cristiana, que dirige el hermano Daniel Ortega Reyes, y este último partido que no tiene en su estructura ningún nombre cristiano, nada más es el partido de Restauración Democrática, PRD, que hay ya con esas siglas. Hay como 3 partidos en América Latina. El más fuerte es de Dominicana, PRD Dominicana, que es un partido progresista. Entonces, Partido de Renovación Democrática, dirigido por hermanos evangélicos, en su mayoría de las Asambleas de Dios. Los otros 3 partidos son aliados del Frente Sandinista. Y el partido del hermano Cerrato, aunque tiene su personería jurídica, pero es un aliado de la derecha nicaragüense, ¿verdad? Entonces tenemos ha manifestado que esa es su tendencia de pensamiento político, ideológico. Entonces, este es un tema para un próximo programa. Ok, vamos a programar 2. Sí. La parte esta del culto judío en el culto evangélico, y de la participación de los partidos cristianos evangélicos y de los evangélicos en las elecciones, para no decirlo en la política o en la vida partidaria. Bueno, creo que aquí se nos agota el tiempo, reverendo. Perfecto. Como siempre, estamos siempre a la orden. Quedan temas que tocar. A ustedes agradecerles la amabilidad de su atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.